Hola amigos, el vídeo de hoy trata sobre un templo budista ubicado en la Costa del Sol, específicamente en Benalmádena. Al inicio oirán la voz de Paula, la guía turística que nos llevó al lugar y nos explicó a grosso modo todas las características de la estupa de la iluminación. Así se llama el templo budista que hoy les quiero presentar en este pequeñísimo vídeo y enfatizar que su función principal en la comunidad, el lugar donde se encuentra, es la de la realización de meditaciones guiadas por maestros espirituales, y eso es lo distinto, porque no es un lugar de peregrinación como tal, tampoco de rituales funerarios. Veamos. Y llegas al mariposario y a la estupa budista. Nos esperan otras dos visitas. Es importante, porque la estupa es importante que respetemos el silencio por respeto a otras culturas. También al entrar muchas veces nos encontramos con personas meditando. Pero sí podemos hacer fotos, ¿vale? Es un monumento imponente por fuera, 33 metros de altura, la estupa más alta del occidente. Pero al entrar realmente la parte realmente visitable es un pequeño... Decía Paula que la parte realmente visitable es muy pequeña. Ustedes lo verán cuando subamos esas escaleras, como están subiendo las personas. Verán que se trata de un espacio muy no tan grande como tal, y que es donde precisamente se realiza los domingos, es un día a la semana, las meditaciones que ya le comentaba que tiene la función principal. Y al entrar por la puerta sorprende la explosión de colores. Es un impacto visual muy fuerte porque son colores muy vivos y todas las paredes llenas de frescos con pasajes de la vida del Buda. Son pinturas realizadas por artistas de Nepal. Además vemos el púlpito donde se ubican los maestros para dar las meditaciones guiadas. También hay un mandala de arena, pero quiero que se fijen a la salida del templo una maqueta que hay. Esa maqueta describe cómo está diseñado todo ese templo por dentro. La base esta esa es la maqueta. Ahí tienen la maqueta. Ven que hay varias estructuras. Hay zonas selladas que no se pueden visitar. Sencillamente están tapiadas. Ahí hay mucha literatura. Hay rollos y manuscritos sobre la vida del Buda, sus instrucciones. Hay reliquias de maestros consagrados. Está el árbol de la vida con 17 metros de altura. Y es la parte que nunca se va a ver, que nadie lo va a ver. Estas son las vistas alrededor del templo. Es una vista hacia la costa muy bonita. Dicen que dándole una vuelta, 3 específicamente, en el sentido de la manecilla del reloj, puedes pedir tus deseos y que esos deseos serán realizados. De manera general, esto es lo que traigo de la estupa de la iluminación. Espero que les haya sido interesante. Dejaré información en la descripción del vídeo. Hasta luego.